Buenas noches, ¿cómo me les va? Un gusto saludarlos nuevamente en otro episodio de nuestro podcast Papá sin Manual. Hoy con una invitada muy especial, Tracy Calvo, que tenemos el gusto de tenerla aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, más bien. No, gracias a usted por habernos aceptado la invitación. Y hoy queremos compartir con Tracy porque, bueno, la hemos seguido a través de las redes. Es una mujer que nos ha inspirado desde un inicio que hemos conocido su historia. A veces uno en las redes ve mucha gente, Ujú, pero no todo el mundo te impacta o no ujú, con todos sientes esa cercanía. ujú. Y con usted fue así desde un inicio, Ay, hubo una gloria a Dios. cercanía. Ujú, Entonces, la verdad que el tema que hoy vamos a tratar, que yo sé que es un tema que también es reflexivo para ti, emotivo, ujú. sé que va a llegar al corazón de todos esos papás y mamás que nos escuchan. Y pues yo te quiero dar el espacio para que hables, converses, y ahí camino yo le voy interviniendo, le voy preguntando. Tracy es autora de un libro que acaba de sacar, ¿verdad? Que apenas Ujú. va a ser el lanzamiento y bueno, más bien súper orgullosa de poder ser de las primeras que tengo la oportunidad de verlo, amé hasta el Sí. cielo y bueno, te dejo con el público para que le cuentes un poquito. Muchas gracias. Ese ha sido el propósito de las redes sociales, ¿verdad? Impactar de alguna manera la vida de las personas que están al otro lado de la pantalla y bueno, dejar huella de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Al final, ese ha sido nuestro propósito con las redes sociales. Y bueno, dándole como un giro a este tema, ¿verdad? Con base a los papás, no ha sido fácil criar en medio de un duelo. Entonces, ha sido un proceso bastante duro y me vi como descuidando más bien esta etapa de mi vida. Pienso que hay dos caminos que los papás pueden tomar en medio del duelo y es sobreprotección hacia los hijos Ujú. o como más bien desapego emocional, ¿verdad? Como estoy viviendo mi duelo y eso fue lo que me pasó. Estaba viviendo mi duelo y sabía como que tenía que criar y orientar a Lu, pero como que en mi mente hice un bloqueo no intencional, como que decidí vivir mucho mi duelo y me olvidé un poco del de ella. Entonces nos empezó a pasar que, bueno, tenía comportamientos berrinches, divinos berrinches, y también algunos ataques de ansiedad. Entonces un día mi hermano, con todo el amor del mundo, me enfrentó y me dijo, no me gusta cómo estás creando a Lu. Eso fue como, ¿verdad? Un balde de agua encima porque primero que te enfrenten así como papá no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, yo también me había metido un poquito en la crianza de él, del hijo de él, entonces me tuve que quedar callada, pero eso también me hizo como hacer un autoexamen y Claro. examinarme y ver qué estaba pasando con Lu, ¿verdad? Y efectivamente, no estaba poniendo límites, no estaba como guiándola, no estaba dándole también la importancia de que ella también estaba viviendo su Claro. propio duelo, ¿verdad? Entonces fue precioso porque también fue llegar y arrodillarme y decirle, Dios, aquí estoy, no sé cómo vas a hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer yo. Y siento que cuando uno se arrodilla ante Dios, Él escucha, por supuesto, y me empezó a guiar de una manera muy práctica. Empecé a orar por ella y con ella en las noches, a leer la Biblia, a poner límites, a ser constante, o sea, cuando uno está en el duelo, cuesta más, ¿verdad? Como, Claro. o sea, estoy viviendo mi proceso. Poner límites implica tiempo, Ujú. implica dedicación, implica, ¿verdad? Como estar ahí presente. Es muy fácil encenderles la pantalla, ¿verdad? Y vaya a ver tele mientras yo estoy procesando. Apagar la pantalla implica sentarse a jugar con ella, ¿verdad? Y Dedicarle tiempo. dedicarle tiempo. Entonces, pues empezamos a hacer estos cambios de la mano también con una profesional psicóloga en niños y tiene como varios casos de duelo. Ujú. Entonces, estábamos súper guiadas por ese lado también. Entonces empezamos a hacer cambios en esto, pero fue precioso ver cómo la mano de Dios, no, hay un versículo que dice, pidan sabiduría y Él se las va a dar. Ujú. Y eso fue básicamente lo que hice.
y Dios nos ha ido guiando y bueno, ya vamos, no pienso que he alcanzado todo ya, todavía falta, Claro. todavía estamos en duelo, todavía estamos viviendo este proceso, pero es muy lindo ver la mano de Dios, entrar ahí, guiarnos y sostenernos en medio del proceso. Sí, para poner un poquito en contexto, estamos hablando de una bebé que Ujú. acaba de cumplir 2 2 años, añitos, sí. ¿verdad? Entonces, ya los berrinches por Ya naturaleza, todos los están. papás sabemos, son muy normales. Y si a Ajá. eso le agregamos el proceso que acaba de perder a su papá, pues Ujú. obviamente se sabe que la situación iba a ser más difícil, sin dejar de lado que usted había perdido a su esposo, Ujú, ¿verdad? Entonces ujú, es vivir con los dos procesos. ujú. Aparte de toda esa ayuda psicológica y por supuesto espiritual, que es sumamente importante, ¿qué herramientas considera usted que marcaron la diferencia? Que pudo usted ahí empezar a trabajar con ella y que usted vio que empezaron a haber cambios ya Ujú. en Bueno, más en lo práctico, ¿verdad? Porque ya Ujú, leo un poquito de lo espiritual, empezamos a leer la palabra de Dios juntas, a ujú. orar juntas, estamos memorizando un versículo con 2 añitos y la gente me dice, pero ¿cómo? Yo, bueno, ahí dice las palabras Sí, que puede. claro, es importante. Pero ya más en lo práctico, regular mucho el tema de las pantallas, eso ayudó mucho. Ujú, Pasar más tiempo con ella de calidad, porque una cosa es, ella está ahí, yo estoy aquí, pero dedicarle ese de tiempo y pasar calidad. tiempo de calidad con ella también, otra cosa que ayudó bastante. Y la sincronía entre todos los ámbitos, ¿verdad? Iglesia, kinder, guardería Ujú, y casa, ¿verdad? claro. Entonces también como sincronizarnos entre todas para que ella estuviera en sus mismos límites, en el mismo ambiente, las rutinas también me ayudaron mucho. Ujú. Y sí, básicamente en la práctica eso. Por supuesto, me imagino en medio de todo eso, como dices, el apoyo de la familia, el apoyo de Ujú, los amigos en medio de toda esa situación. Creo que no es fácil y no, obviamente no he pasado por eso y no puedo explicarlo, pero me imagino que no debe ser fácil querer dejarse ayudar, porque ujú, uno llega a un punto, ¿verdad?, en que dice, ahora como ya se viene una situación y necesito ayuda, pero ese exactamente. dejarse ayudar, ¿cómo fue ese proceso para Tracy la mamá? Hoy Ajá, estamos hablando de Tracy mamá, ujú, cómo fue ese proceso, de saber dejarse ayudar, o inclusive, bueno, usted dice, tuve que aceptar que mi hermano me encarara, ajá, ¿verdad? ajá, O tal vez ver, no sé, a la abuelita ponerle un límite, que a veces hay. exacto. Entonces, Ajá, el tener que aprender eso, ¿cómo fue ujú, ese ujú. proceso contigo? Bueno, primero, la red de apoyo pienso que es súper Ujú, importante, ¿verdad? Yo tengo, gracias a mi Dios, una red de apoyo muy, muy linda. Mi familia está toda involucrada, en el kinder también han sido incondicionales con nosotros. Entonces, la red de apoyo ha sido muy linda y ha dado esa apertura para poder corregir, poner límites y decir, esto es lo que quiero, en este ujú, sentido es donde voy criando a Lu. Y también, como decir, reconocer cuando necesito ayuda, ¿verdad? claro, Porque también a veces es como bajar el orgullo de mamá superpoderosa, puedo hacer todo, yo puedo con el duelo, puedo con mi bebé, puedo con el trabajo, puedo con todo. Y también como en una actitud de humildad, ¿verdad? claro, Ante Dios reconocerse, primero, vulnerable y falta de Él, ¿verdad? claro, De, por de su supuesto. ayuda, de su guía, de su sabiduría, y también de la gente, como en este caso mi hermano que me Ujú, enfrentó, pero sí, creo que cuando fuimos orándole a Dios por básicamente la crianza, ¿verdad? Porque no sabía por dónde empezar el primer día, fue como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago, verdad? Fue orar ujú, y en una actitud de humildad declararme ante Dios vulnerable y decirle, no puedo con esto, ayúdeme. ujú. Sí, aceptar que se necesitaba la ayuda de Dios Exactamente. primeramente y Ujú, luego de toda esa red que estaba ahí ujú. para apoyarte. Y cuéntanos un poco del libro, ¿cómo es el Ay, tema sí, estoy del demasiado libro? emocionada. Aquí lo tenemos ya, por Dios, físico. Sí, cuéntanos un poco de qué Sí. significa. Me imagino que no fue fácil, por Ujú. supuesto, pero cuéntanos un poquito también desde ese vínculo, ¿verdad? De cómo transmitir ahí, y no solo la esencia tuya como esposa, sino me imagino hasta de Lu como hija, que a pesar de estar Ujú. pequeñita, y pues obviamente ella también pasó por un duelo, ¿verdad? Sí.
Bueno, el libro despierta un montón de emociones, ¿verdad? Y como decís vos, fue demasiado terapéutico escribirlo, pero también fue recordar todos los momentos Claro. difíciles, ¿verdad? Y no solo los momentos difíciles, sino los momentos lindos que en medio del duelo terminan siendo duros, ¿verdad? Ujú. Como cuando nos conocimos, cuando nos casamos, es volver, ¿verdad? Recordar todo eso y que eran momentos lindos que no dejan de ser difíciles en este momento, ¿verdad? Cuando tomamos la decisión de ser papás, eso fue un acto de fe, le llamaba Ujú. Fabri, porque en un sentido creo que nosotros siempre no supimos, pero estábamos más propensos que cualquier otra persona a criar sin Fabri, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que siempre lo supimos y entonces en un acto de fe fue que dimos el paso de ser papás, porque mucha gente nos decía, mejor no tengan, porque, ¿verdad? O vas a quedar solita o luego sin Ujú. papá. Pero bueno, nuestra oración fue que no íbamos a vivir desde el miedo, sino desde la fe. Ujú. Entonces, fue ahí cuando decidimos la preciosa decisión de ser papás y tardamos un año y Dios al final nos bendijo con Lu. Al final yo le dije, mi amor, si esto es de Dios va a pasar, porque Ah, hay un montón de parejas que no pueden tener sí, hijos, claro. ¿verdad? Y no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Entonces, bueno, decidimos ser papás y bueno, ahí en fin ya toda la historia después que se desarrolló ya siendo papás, a los 2 meses de Lu de nacida fue cuando la enfermedad de Fabry empeoró un poquito más. Y fue también ese proceso de entrando yo en la maternidad, que yo, bella, yo pensé que la maternidad uno levitaba. Yo pensé que la maternidad era lo más lindo que había sobre la faz de la tierra. Mis amigas se quejaban de la maternidad y yo decía, estas, o sea, no saben lo que están hablando, qué Qué bárbaras, qué inconscientes. quejonas. Ah, no, viera yo cómo criticaba a las que hablaban mal de la maternidad. Hasta que me llegó. Hasta que me llegó la hora y eso es duro, o sea, la maternidad es durísima, lo enfrenta a uno un montón de cosas, bueno, a mí me revolcó y llevarlo de la mano con la Con enfermedad toda de la mi esposo situación. fue bastante difícil. Habían momentos en los que tenía que dividirme, ¿verdad? Si me quedaba en casa amamantando a mi bebé, o me iba para el hospital a una sesión de radioterapia o quimioterapia que eran alrededor de 8 horas en el hospital. Entonces sí fue bastante duro esa parte, ¿verdad? Porque ya con Fabri estábamos en una etapa en la que no queríamos separarnos ni un Sí, segundo, por ¿verdad? supuesto. Pero también mi hija me necesitaba, entonces cuando me iba con Fabri quería estar con Lu y cuando me quedaba con Ujú. Lu quería estar Sí, con no Fabri. podían estar los tres juntos, era Sí, imposible. entonces, bueno, ahí fuimos sobrellevando la situación y siento que el libro va a ser una historia para que Lu recuerde a su papá. Ujú. El último capítulo es bastante fuerte y hablo del legado que Fabri nos dejó y creo que es el legado que le va a dejar a Lu. Ujú. ¿Verdad? O sea, que ella pueda abrir el libro y leer quién fue su papá, en dónde estaba la fe de su papá, ¿verdad? Esa manera de ese amor sacrificial que él tenía por nosotras, por su familia, que lo intentó hasta el último momento. Entonces pienso que también va a ser muy lindo para ella Ujú, claro. poder leerlo Es un y recuerdo tener ese tesoro que ahí. le vas a dejar, un tesoro exactamente, Sí. que queda ahí para que ella el día de mañana. Y sí, de hecho era una de las cosas que te quería preguntar, con respecto a eso, ¿verdad? Porque obviamente aquí no solo son papás, son mamás. Ujú, Y aunque Fabri no está aquí ahorita, yo sé que él como hombre trabajó por ustedes, luchó por ujú, ustedes, como dice usted, y aún en medio del proceso de él, trató de dedicarle tiempo a su hija. ujú. ¿Cuáles serían? Yo sé que es tal vez complicado y duro, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían esos consejos que le daría Fabri a esos hombres? Porque muchas veces qué difícil, ¿verdad? Porque el papá generalmente, el hombre por naturaleza, Ujú, es proveedor, ¿verdad? Y ujú, tiene que llevar el control. Y ujú, en un caso como el de ustedes, de Fabri tuvo que dejar de llevar el control y ujú. entender que lo que le quedaba era confiar en Dios primeramente, Exactamente. ponerlo a él Ujú. y como su ancla
y dedicarse a más bien tiempo de calidad, como usted con Lu, el tiempo que podían estar. Exactamente. Teníamos un versículo lema en nuestra familia, Ujú. tercera de Juan 1:4 dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces yo creo que si Fabri estaría hoy, el consejo que le daría sin duda alguna a los papás sería que eduquen a sus hijos para Dios. Que le enseñen el amor sacrificial, el amor verdadero, vivir para Cristo con todo el corazón, que al final fue la vida de testimonio que Fabri nos dejó. Ujú. Definitivamente, nosotros en el centro, nuestro lema es Proverbios 22:6, instruye al niño su camino. Y definitivamente, siempre lo hemos dicho, el mejor legado que un papá le puede dejar a su hijo en medio de cualquier situación Ujú, es eso, ¿verdad? ujú. No se gana nada con dejarle un montón de herencia, un montón de títulos colocados en la pared, un montón de propiedades o de carros o lo que sea, Con si no dejarle se un le bocho anaranjado. dejar el bocho, si no le deja eso, ¿verdad? Si no Sí. le deja realmente el impacto de lo que es Dios y lo que Ujú, significa Dios ujú. en la vida de uno, ¿verdad? A como está este mundo, definitivamente lo único que se les puede inculcar a ellos es Dios y Exactamente. que de todo lo demás, pues ellos logren tomar las mejores Ujú, decisiones ujú, basados en eso, ¿verdad? ujú. Basados en Buscad Dios. primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, dice la palabra Amén. de Así Dios. es. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, Ujú. buscarlo a Él con todo el corazón y después de ahí va a venir todo lo demás. Todo lo demás viene. Bueno, Tracy, definitivamente, no hay palabras para ver el temple tuyo como mujer, Mm, porque yo sé que no es fácil, sé que, como usted dice, es un proceso que está iniciando, ujú, Luz está pequeñita, va a ir creciendo y en el camino pues vendrán nuevos retos, vendrán nuevas cosas que usted como mamá tiene que obviamente tomar decisiones por el bien de ella, pero definitivamente felicitarte, porque yo sé que no es mm, fácil llevar un proceso de mamá, así, ujú, no es sencillo. Y la verdad que es un ejemplo, eres un testimonio vivo para Gloria a las Dios. mujeres de lo que significa, ¿verdad? Ser mamá y como dice usted, amar de manera diferente, amar en Ujú, medio del proceso. ujú, Siempre nos idealizamos en cuál va a ser la forma de amar o qué es lo que queremos, ¿verdad? Todos siempre nos idealizamos, no solo en pareja, en todas las en áreas, todas ¿verdad? las áreas. Siempre nos idealizamos un montón de cosas y a veces en el camino de los propósitos de Dios son otros. Ujú, Entonces, definitivamente, el que hayas entendido eso y el que lo haya querido más bien plasmar aquí a través de un legado, que como dice usted, la que más lo va a disfrutar es su misma hija, ujú, más que todos los demás, porque sí, los demás leeremos el libro y perdón, pero la vida continúa, ¿verdad? sí, Pero claro. para tu hija Ujú, es la forma de ujú, el día de mañana tener ahí un mensaje de quién fue papá, ¿verdad? ujú. Entonces, la verdad que sí, felicitarte, Muchas gracias, muchas porque yo gracias. sé que no es fácil. Sí, Y, y definitivamente espero que este libro pueda llegar a mucha gente, pueda ujú, llegar a muchas familias, que tu testimonio, no solo el libro, sino el testimonio y lo que se pueda compartir ujú, con otras mujeres, con otras familias, incluso con otros hombres, pueda marcar las familias, como sé que está marcando a las ujú, que nos escuchan ujú. a través del podcast. No sé cómo está el tema ahorita con el asunto del lanzamiento, si aún te quedan espacios o cómo va a ser el Todavía tema quedan de los espacios. libros para que cuentes un poquito de eso, de Sí, las claro. redes. Bueno, todavía quedan libros en preventa, así que pueden Ujú, comprarlos en preventa y adicional, los que compren en preventa van a tener de regalía un devocional que está precioso para ujú. preparar nuestro corazón antes de leer el libro. Pero también estamos con el lanzamiento, es el 18 de abril en Villa María, 4:30 de la tarde. Guarden la fecha, reserven el espacio para que nos puedan acompañar y en el mismo link en el que hacen la compra del libro pueden reservar su entrada. Hay como un combo entre si compran el libro y la entrada, les sale mucho más cómodo, entonces para que aprovechen de una vez. Aprovechen, ok. Sí, igual ahí nosotros colocamos las redes Perfecto. tuyas para Ajá. que
tengan contacto, ¿verdad? Y puedan comunicarse, más información. Y de verdad, gracias. Muchísimas gracias por abrir el corazón. Yo sé que a veces no es fácil contar estas historias. Yo, de hecho, lo conversaba con mi amiga y le decía, qué tremendo, porque hay personas que pasan por una situación de estas y más bien lo que hacen es esconderse, encerrarse y esconderse. Usted más bien le está haciendo de ejemplo a otros a la hora de una u otra manera decir, podemos seguir adelante a pesar de. Entonces esperamos que... Esa es la idea del mensaje, que con Dios podemos salir adelante de cualquier situación. Amén. Y ojalá que ese sea el primero de muchos y que se le abran muchas puertas. Después hacemos uno de crianza. Tenemos que hacer uno de crianza, de hecho. Me encanta. Pero bueno, ahí vamos a estar y de verdad, muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperamos seguirnos viendo ahí miércoles a miércoles en más episodios de Papás sin Manual.